Agatha Cross siempre había sido el tipo de mujer que abordaba la vida con lógica, paciencia y meticulosa atención al detalle. Después de 20 años trabajando como abogada de bienes raíces de alto riesgo en Boston, manejando disputas de propiedades multimillonarias y luchando contra desarrolladores despiadados en los tribunales, finalmente había decidido alejarse del caos de la ciudad y construir una vida donde pudiera respirar. Había pasado años observando cómo las personas se destruían entre sí por disputas de títulos de propiedad, ventas fraudulentas y contratos rotos, lo que la había vuelto cautelosa, algunos incluso dirían fría. Había aprendido a lo largo de años de amargas batallas legales que los hogares no eran solo propiedades, eran historia, identidad y poder. Y el poder, cuando se ve amenazado, hacía que las personas se volvieran desesperadas. La casa que compró no fue una elección al azar, la eligió cuidadosamente, con la misma precisión que utilizaba al analizar vacíos legales. Era una propiedad de estilo colonial en un tranquilo y próspero pueblo de la costa este, situada un poco apartada de la zona residencial principal, pero lo suficientemente cerca como para ser considerada parte de la comunidad. La casa había estado en el mercado durante casi 2 años, vacía e ignorada, a pesar de su diseño espacioso, su hermosa terraza y su gran patio trasero. Eso solo había intrigado a Agatha. Investigó su historia, quién la había poseído antes, por qué no se había vendido, si había habido algún enredo legal. Los registros estaban limpios, aparte de una disputa menor sobre los límites de la propiedad hace casi 15 años. Nada inusual, sin demandas, sin ejecuciones hipotecarias, sin muertes dentro de la casa. Para Agatha, era perfecta. El día de la mudanza fue agotador, como se esperaba. Los mudanceros llegaron tarde, las cajas no estaban etiquetadas correctamente, para cuando la última pieza de mobiliario estaba dentro, el sol ya se había puesto, dejando la casa en un silencio inquietante. Sin embargo, no le importaba el silencio, de hecho, lo acogía. Por primera vez en años, no despertaba con el sonido de coches pitando, sirenas de policía o el constante zumbido de la vida urbana. Allí, todo lo que podía escuchar era el susurro de los árboles afuera y el ocasional canto de los grillos. La casa olía a pintura fresca y a serrín de las pequeñas renovaciones que había solicitado antes de mudarse, y mientras caminaba por los pasillos tenuemente iluminados, sintió algo raro, un sentido de pertenencia, de finalmente tener algo que era suyo y solo suyo. Sin disputas legales, sin contratos, sin contingencias. La primera vez que conoció a Karen Bishop fue justo después del amanecer en su segundo día en la casa. Agatha se había despertado temprano, aún sin adaptarse al cambio en su rutina, y decidió dar un paseo por su nuevo vecindario. Las calles estaban bordeadas de setos bien recortados y jardines perfectamente mantenidos, el tipo de suburbio que los agentes de bienes raíces describen como encantador e idílico en sus anuncios. Apenas había salido de su entrada cuando vio a una mujer de pie en el borde de su propiedad, con los brazos cruzados, observándola. No era una mirada casual ni la curiosidad educada de un vecino viendo a alguien nuevo mudarse, era algo más, algo deliberado, algo calculado. Karen estaba en sus primeros 50, con el cabello rubio corto y cuidadosamente peinado, y una postura que sugería que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Vestía como si hubiera salido de un club campestre, pantalones beige planchados, un cardigan ligero sobre los hombros y una expresión que oscilaba entre una amabilidad forzada y un escrutinio absoluto. Agatha, que nunca había querido esquivar la confrontación, sostuvo su mirada y asintió. «Debes ser nueva aquí», dijo Karen después de una larga pausa, su tono cargando el peso distintivo de alguien que se veía a sí misma como una autoridad. «Me mudé ayer», respondió Agatha, manteniendo su voz neutral. Los ojos de Karen recorrieron la casa, sus labios se fruncieron ligeramente. «Eso es sorprendente», levantó una ceja. «Sorprendente cómo», dijo Agatha. Karen esbozó una pequeña sonrisa tensa, una que no alcanzó sus ojos. «Oh,
Es solo que esta casa siempre ha pertenecido a los Bishop. Mi familia ha vivido aquí por generaciones. Agatha frunció ligeramente el ceño, las palabras la sorprendieron. Había hecho su investigación, el último propietario había sido un profesor retirado que había vivido solo antes de mudarse a un hogar de ancianos. No había mención de los Bishop en ninguna parte de la historia de la propiedad. No estaba al tanto de eso, dijo Agatha con cautela. Por lo que vi, el último propietario era alguien llamado Gregory Lane. La sonrisa de Karen no vaciló, pero algo en su expresión se tensó. Gregory se casó con nuestra familia. Esa casa nunca fue realmente suya, siempre ha sido nuestra. Había algo inquietante en la forma en que lo dijo, nuestra, como si la propiedad de Agatha fuera irrelevante, como si simplemente la hubiera tomado prestada por un tiempo, pero eventualmente tendría que devolverla. Bueno, dijo Agatha, manteniendo su voz medida, desde la semana pasada es mía. Karen la miró un momento más y luego su expresión se transformó en algo más agradable, más ensayado. Por supuesto, bienvenida al vecindario. Se dio la vuelta y se alejó sin otra palabra, dejando a Agatha allí con una inexplicable sensación de inquietud retorciéndose en su estómago. No terminó ahí. Durante los días siguientes, Karen hizo notar su presencia de maneras que eran demasiado persistentes para ser accidentales. Agatha la veía de vez en cuando, de pie al otro lado de la calle, observando la casa. Una vez la vio asomándose a través de la cerca hacia su patio trasero. Otra vez, salió y encontró a Karen de pie junto al buzón, acariciando el borde como si estuviera probando su familiaridad. Cuando Agatha le preguntó si necesitaba algo, Karen solo sonrió y dijo, solo me aseguro de que todo siga como debería. Luego comenzaron las pequeñas inconveniencias. Su correo dejó de llegar, paquetes que estaban marcados como entregados nunca aparecieron. Una noche, la electricidad de la casa se cortó, al revisar el panel eléctrico, descubrió que alguien había manipulado los interruptores. Podría haber sido una coincidencia, pero Agatha no creía en coincidencias, no cuando se acumulaban de esta manera. Luego llegó la carta. Llegó sin dirección de retorno, solo una hoja de papel doblada deslizada en el marco de su puerta. El mensaje estaba mecanografiado, sin firma, sin indicación de quién lo había enviado, no perteneces aquí. La casa recuerda a quién pertenece. Agatha leyó la nota 2 veces, luego una tercera, su agarre se apretó sobre el papel. No se asustaba fácilmente, había enfrentado a desarrolladores agresivos, clientes hostiles y tácticas de intimidación en la sala de audiencias diseñadas para romper su determinación. Pero esto era diferente. No era una batalla legal, no era una disputa contractual ni un problema de zonificación, esto era personal. Miró por la ventana hacia la calle. Karen estaba allí, de pie, perfectamente quieta en la acera, mirando directamente a la casa. Esta vez no estaba sonriendo. Agatha exhaló lentamente. Así que así iba a ser. Agatha Cross había pasado su carrera desentrañando complejas disputas de propiedad, exponiendo fraudes y desmantelando los vacíos legales que la gente intentaba usar para manipular el sistema. Sabía cómo funcionaba la propiedad, no solo en papel, sino en la realidad. No podías simplemente reclamar que algo te pertenecía porque creías que así era. La ley no se preocupaba por la sentimentalidad o la historia personal, trataba con hechos, contratos y firmas. Y, sin embargo, en los días que siguieron a su inquietante encuentro con Karen Bishop, comenzó a sentir que nada de eso importaba en este pueblo. Comenzó con inconvenientes menores, cosas que por sí solas podrían haberse descartado como mala suerte. Notó que sus botes de basura eran derribados en las primeras horas de la mañana, su contenido esparcido por su entrada de una manera que sugería que no eran solo mapaches o el viento. El correo seguía siendo un problema, documentos oficiales que había estado esperando, cosas relacionadas con su seguro de hogar y la documentación final de cierre, nunca llegaron.
Cuando consultó con la oficina de correos, le aseguraron que las entregas se habían realizado. Un vecino mencionó de pasada que Karen tenía la tendencia de estar junto a los buzones cada tarde, observando cómo el cartero hacía su ronda. Ese mismo vecino, un hombre de 70 años que había vivido en el vecindario durante décadas, dudó antes de agregar, siempre ha tenido un fuerte apego a esa casa. Solía hablar de ella como si aún fuera suya, incluso después de que su familia la perdió. ¿Perdió? Ágata se aferró a esas palabras. No vendida, no mudada, sino perdida. Quería saber más, pero presionar demasiado pronto la pondría en una posición de debilidad. En su lugar, decidió ser paciente, observar a Karen tan de cerca como Karen la estaba observando. Y fue entonces cuando comenzaron los incidentes verdaderamente perturbadores. Era tarde una noche cuando escuchó por primera vez el sonido de un leve clic metálico proveniente del patio trasero. Estaba en la cocina desempacando una de las últimas cajas cuando el sonido cortó el silencio. Al principio pensó que podría ser la vieja puerta chirriando con el viento, pero cuando salió al porche trasero, la noche estaba en calma, la puerta estaba cerrada. Los árboles se movían suavemente, sus contornos oscuros cambiando bajo el resplandor de las luces de la calle, pero no había viento lo suficientemente fuerte como para mover metal. Entonces lo vio, cerca del lado de la casa, justo debajo de la ventana del dormitorio. Algo había sido colocado en la yerba, un pequeño objeto apenas visible en la tenue luz. Dudó antes de acercarse, instintos agudizados por años de litigios de alto riesgo advirtiéndole que lo que estaba a punto de encontrar solo confirmaría la sensación persistente que había estado reprimiendo desde el día en que se mudó. Era una llave antigua y oxidada con un diseño intrincado en su cabeza, el tipo que pertenecía a cerraduras hechas décadas atrás, mucho antes de los sistemas de seguridad modernos y las puertas reforzadas. No había nota, ni explicación, solo la llave colocada deliberadamente en un lugar donde ella la encontraría. Ágata se agachó, la recogió con cuidado, dándole la vuelta entre sus dedos. Estaba fría, de manera antinatural, como si hubiera estado allí durante horas absorbiendo el aire nocturno. Miró hacia la ventana sobre ella. Quien había dejado la llave había estado de pie aquí, directamente debajo de la habitación donde dormía. Su primer instinto fue llamar a la policía, era lo racional. Pero algo la detuvo. Ya sabía cómo iba a ir esto, sin entrada forzada, sin amenaza directa, solo una llave. Tomarían un informe, le dirían que no podían hacer mucho y que eso sería todo. Había manejado suficientes casos legales para saber que, a menos que tuviera pruebas sólidas de que alguien estaba tratando activamente de hacerle daño, no había nada que la ley pudiera hacer. En su lugar, hizo algo diferente. A la mañana siguiente, fue a la ferretería local y compró nuevas cerraduras, de alta seguridad, que harían imposible que alguien entrara sin forzar la entrada. Las instaló ella misma, tomándose su tiempo para asegurarse de que cada punto de entrada estuviera asegurado. Luego instaló luces activadas por movimiento alrededor del patio trasero y cambió el código de seguridad del garaje. No era paranoia, era preparación. Esa noche dejó la vieja llave en el porche, una prueba. Al amanecer, había desaparecido. Pasaron días y la presencia de Karen se volvió más intrusiva. Ya no solo observaba desde la distancia, comenzó a acercarse a la casa en horas extrañas, permaneciendo cerca de la línea de la cerca como si estuviera esperando algo. Una tarde, Ágata regresó del supermercado y encontró a Karen de pie en sus escalones, acariciando el pasamanos de madera. Ágata no dudó. ¿Necesitas algo? Karen se volvió lentamente, su rostro perfectamente compuesto, como si no la hubieran sorprendido en un acto de allanamiento. Solo estaba recordando, dijo con un suspiro nostálgico. Como solían ser las cosas. Ágata dio un paso adelante, dejando claro que esta no era una conversación casual. Karen, entiendo que tienes algo de historia con esta casa, pero ahora me pertenece.
Necesito que respetes eso. Por primera vez, la cortesía cuidadosamente cultivada de Karen se resquebrajó ligeramente. No entiendes, su voz era más baja ahora, más controlada. Algunos lugares no están destinados a cambiar de manos. Algunos lugares no pertenecen a cualquiera. Agatha cruzó los brazos. ¿Me estás amenazando? Karen sonrió de nuevo, pero esta vez no llegó a sus ojos. Por supuesto que no. Solo digo que realmente deberías pensar si este es el lugar adecuado para ti. Agatha no respondió, no necesitaba hacerlo. El peso de las palabras de Karen permaneció mucho después de que finalmente se alejó, desapareciendo por la acera como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, Agatha revisó cada cerradura de la casa. Se aseguró de que el sistema de seguridad estuviera armado y luego se sentó en su sala de estar tenuemente iluminada, mirando el vacío patio delantero, esperando. Justo antes de la medianoche, vio movimiento, una figura en la oscuridad, una sombra que se movía cerca de la línea de la cerca, sin acercarse a la casa, solo de pie allí, observando. No llamó a la policía, no aún. Necesitaba más que solo sospechas, necesitaba pruebas. Así que esperó, y Karen también esperó. Esto no había terminado, ni de lejos. Agatha Cross había pasado su vida en el mundo del derecho inmobiliario, donde los conflictos rara vez se trataban de emociones y casi siempre de dinero. Estaba acostumbrada a clientes que luchaban por límites de propiedad, disputas de herencia y vacíos en contratos, pero esas batallas tenían reglas y siempre terminaban con una resolución legal clara. Esta situación con Karen Bishop era diferente. No era solo un desacuerdo vecinal y no se trataba de legalidades, esto era personal, y Agatha podía sentir que la línea invisible entre ellas se volvía más delgada con cada encuentro. La noche en que vio por primera vez a Karen de pie en el borde de la cerca, tomó una decisión, no iba a dejar que esta mujer la intimidara. Había trabajado demasiado duro, luchado demasiadas batallas y sacrificado demasiado como para permitir que una mujer delirante la hiciera sentir insegura en su propio hogar. Si Karen quería jugar, Agatha se aseguraría de que perdiera. Instaló medidas de seguridad adicionales a la mañana siguiente, no solo las cerraduras y cámaras estándar, sino precauciones más avanzadas, sensores de ruptura de vidrio en las ventanas, cerrojos reforzados e incluso un sistema de cerradura secundaria en la puerta de su dormitorio. No era del tipo que se asustaba fácilmente, pero tampoco era tonta. Sabía que una persona obsesiva que creía haber sido agraviada era capaz de cualquier cosa. No pasó mucho tiempo para que Karen reaccionara. 3 noches después, Agatha se despertó con el sonido del timbre de su puerta. Miró el reloj, eran las 2:17 de la mañana. El sonido era agudo, urgente, antinatural a esa hora. Se sentó, cada músculo tenso, escuchando. Otro timbre, luego otro. Se movió en silencio, descalza sobre el frío suelo, y alcanzó su teléfono antes de acercarse a la puerta. A través del mirador no vio más que oscuridad, sin movimiento, sin señales de nadie afuera. Pero cuando se volvió para revisar el monitor de seguridad, la cámara activada por movimiento parpadeó y cobró vida. Allí, de pie, apenas visible en las sombras, estaba Karen. No estaba golpeando, no estaba llamando, solo estaba de pie allí. Agatha exhaló lentamente. Ya había decidido que no iba a involucrarse directamente con Karen de nuevo, no así, no de noche, no sola. Se alejó de la puerta y apagó las luces interiores, dejando claro que no iba a responder. El timbre sonó una vez más, luego silencio. Cuando revisó el feed de la cámara unos minutos después, Karen había desaparecido. A la mañana siguiente, Agatha encontró algo nuevo esperándola en los escalones de su entrada, un pequeño trozo de papel doblado, escondido bajo una piedra lisa. Lo recogió con cautela, ya sabiendo que no contendría nada bueno. Nunca entenderás lo que significa este lugar. Nunca lo harás.
Apretó los dientes. Esto estaba escalando y necesitaba detenerlo antes de que llegara a un punto sin retorno. Condujo directamente a la estación de policía local, decidida a presentar un informe oficial. El oficial en la recepción fue cortés, pero visiblemente poco impresionado mientras ella explicaba la situación. Asintió, tomó notas, pero pudo notar por su lenguaje corporal que no creía que esto fuera serio. Podemos enviar una unidad para que revise las cosas, pero a menos que haya cometido un delito, no podemos hacer mucho, dijo finalmente. Agatha apretó la mandíbula. ¿Qué hay de allanamiento, acoso? El oficial suspiró. Técnicamente, no ha cruzado tu propiedad de una manera que constituya un delito, y en cuanto a las notas, no hay una amenaza directa, solo un lenguaje vago. Dudó. Recomendaría obtener una orden de restricción si te sientes insegura. Agatha podría haberse reído de la absurdidad de ello, una orden de restricción tomaría semanas y Karen lo vería como una declaración de guerra. Lo último que quería era provocarla a algo peor. Aún así, salió de la estación con una copia del informe, asegurándose de que hubiera un rastro de papel. Sabía por experiencia que la documentación importaba. Si esto escalaba más, quería pruebas de que había intentado seguir los canales adecuados. Esa noche recibió su respuesta. A las 11:37 de la noche, su teléfono vibró con una notificación del sistema de seguridad, movimiento detectado en el patio trasero. Su corazón latía con fuerza mientras abría el feed en vivo. La grabación nocturna parpadeó, mostrando la vista familiar de su patio trasero, la alta cerca, los muebles de patio ordenadamente dispuestos y Karen. Estaba dentro del patio. Agatha sintió un aumento de adrenalina, su mente calculando instantáneamente sus opciones. Podía llamar a la policía de nuevo, pero llegarían a tiempo. ¿Tomarían esto en serio? Karen no se movía, estaba de pie en medio del patio, mirando directamente hacia la puerta trasera. Su postura era rígida, antinatural. Se quedó así durante varios segundos, luego se volvió, caminó hacia el borde de la cerca y desapareció en la oscuridad. Agatha se quedó congelada un momento, su respiración irregular. Esto ya no era solo agresión pasiva, esto era una violación, una prueba, un mensaje. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, llamó a un consultor de seguridad privado, no un servicio de instalación barato, sino un exinvestigador que se especializaba en protección del hogar. Llegó esa tarde, un hombre alto de unos 40 años con una actitud que sugería que había visto cosas peores que vecinos obsesivos. Te está poniendo a prueba, dijo después de revisar las grabaciones. Quiere ver hasta dónde puede empujarte antes de que rompas. Agatha exhaló con fuerza. No voy a romperme. Él asintió. Entonces nos aseguraremos de que ella lo sepa. Reforzaron la propiedad con capas adicionales de seguridad, cercas más altas en áreas clave, sensores ocultos en la yerba cerca del perímetro, incluso un sistema de cerradura secundaria para las puertas. Era extremo, pero Agatha no estaba dispuesta a correr riesgos. Durante unos días, las cosas estuvieron tranquilas. Karen no apareció, no hubo notas, no disturbios, solo silencio. Luego, una noche, Agatha notó algo extraño, una luz parpadeante en el pasillo de arriba, un pasillo en el que no estaba. Su respiración se detuvo, sabía sin lugar a dudas que todas las luces de la casa estaban apagadas. Se movió rápidamente, pero con cautela, agarrando el objeto más pesado a su alcance, un atizador de chimenea, y se dirigió hacia las escaleras. El aire se sentía diferente, cargado de algo eléctrico y erróneo. Llegó al segundo piso y giró en la esquina hacia el pasillo. La bombilla sobre ella parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó por completo, sumiéndola en la oscuridad. Su agarre sobre el atizador se apretó mientras escuchaba, cada nervio en alerta máxima. No había sonido,
no había movimiento. Luego lo olfateó, un leve y familiar aroma, algo que no debería estar allí, perfume, un aroma que solo había olfateado en una persona, Karen. Agatha retrocedió lentamente, obligándose a mantener la calma. Alcanzó su teléfono, marcando el único número en el que confiaba en ese momento. El consultor de seguridad contestó después de un timbre. Ha estado dentro, dijo Agatha, su voz firme a pesar del terror que le desgarraba la columna. Voy en camino, respondió él sin dudar. No esperó. Salió de la casa de inmediato, saliendo al aire frío de la noche, cerrando la puerta detrás de ella. No necesitaba pruebas, no necesitaba lógica, sabía que Karen había estado en su casa y que no había terminado. Agatha Cross había manejado muchos conflictos de propiedad a lo largo de los años, pero nunca había encontrado uno donde su oponente actuara como si la realidad no se aplicara a ellos. En el mundo legal, la propiedad se determinaba por contratos, transacciones financieras y documentos verificables, pero Karen Bishop estaba operando en algo mucho más peligroso, una creencia. Y la creencia, cuando es lo suficientemente fuerte, puede convertirse en obsesión, y la obsesión lleva a la desesperación. Agatha no solo estaba lidiando con una vecina que tenía problemas de límites, estaba lidiando con alguien que se había convencido de que Agatha era una intrusa en su propia casa. Había intentado todo, informar las acciones de Karen a la policía, aumentar la seguridad, reforzar su propiedad, pero nada parecía disuadirla. Si acaso, Karen se había vuelto más audaz. La noche en que Agatha se dio cuenta de que Karen había estado dentro de la casa fue un punto de quiebre. No había puertas forzadas, ni ventanas rotas, pero había olfateado su perfume, ese rastro inconfundible que no pertenecía allí, persistiendo en el pasillo de arriba como un susurro en la oscuridad. Alguien podría haberlo desestimado como paranoia, pero Agatha sabía mejor. Este era un mensaje. No durmió esa noche, en su lugar, se sentó en su auto, estacionado al otro lado de la calle, observando la casa, esperando movimiento, esperando a que Karen regresara. Pero la calle permaneció tranquila, sin sombras en las ventanas, sin figuras deslizándose entre los árboles, solo la inquietante quietud de una guerra no declarada. Por la mañana, tomó una decisión, no iba a esperar el próximo movimiento de Karen, iba a forzar su mano. Ese día fue a la oficina del secretario del condado y solicitó un registro histórico completo de la propiedad. Ya había hecho esto antes de mudarse, pero ahora quería más. Quería saber exactamente qué había pasado con la familia Bishop, cómo habían perdido la casa y por qué Karen parecía creer que tenía derecho a ella. Los registros tardaron horas en revisarse, algunos eran digitales, otros estaban almacenados en viejos archivadores amarillentos por el tiempo. La mujer en el escritorio le lanzó una mirada curiosa cuando le entregó la documentación. Esta propiedad ha estado limpia durante mucho tiempo, dijo casualmente, sin saber qué esperaba encontrar. Agatha sonrió con tensión. Yo tampoco lo sé. Pero encontró algo, hace 15 años. La casa había sido embargada en una ejecución hipotecaria. El propietario original, el padre de Karen, William Bishop. El nombre no era sorprendente, Agatha ya lo había supuesto. Pero lo que llamó su atención fue la fecha de la ejecución hipotecaria y las circunstancias que la rodeaban. William Bishop no solo había dejado de hacer pagos, había habido alegaciones de fraude, afirmaciones de que había falsificado documentos, intentó recuperar la propiedad por medios ilícitos e incluso amenazó a los nuevos propietarios después de perder la casa. Se sentía inquietantemente familiar. Los dedos de Agatha se apretaron alrededor del papel. Karen no era la primera Bishop en hacer esto, solo estaba continuando donde su padre había fracasado. Pasó las siguientes horas recopilando cada pieza de información que pudo. Los registros mostraron que, después de que William Bishop perdió la casa, se había hundido en múltiples arrestos por allanamiento, órdenes de restricción presentadas en su contra por los propietarios posteriores, y luego, hace 15 años, había desaparecido.
Sin dirección de reenvío, sin procedimientos legales finales, simplemente había dejado de existir en el sistema. Agatha se recostó en su silla, exhalando lentamente. Había tomado Karen su lucha porque realmente creía que la casa era suya o estaba encubriendo algo más. De cualquier manera, Agatha ahora tenía un arma legal. Si Karen intentaba algo más, podría presentar esta historia en la corte, demostrando un patrón de acoso directamente relacionado con su familia. Pero Karen siempre estaba un paso adelante. Esa noche, Agatha regresó a casa y encontró la puerta principal desbloqueada. Se congeló en el porche, cada músculo de su cuerpo tenso. Sabía que la había cerrado esa mañana, el cerrojo había estado asegurado, el sistema de seguridad debería haberle alertado de cualquier violación, y, sin embargo, la puerta estaba abierta. Su corazón latía con fuerza mientras alcanzaba su bolso, sacando el pequeño aerosol de pimienta que había comenzado a llevar consigo. Empujó la puerta más adentro, entrando con cautela. La casa estaba en silencio, el aire espeso con una sensación de malestar. Se movió por cada habitación, revisando signos de disturbio. Nada faltaba, nada estaba roto. Pero luego, al llegar a la cocina, lo vio, un plato de comida colocado ordenadamente sobre la encimera, como si alguien acabara de terminar de preparar una comida, un sándwich, un vaso de agua, una servilleta doblada al lado. No lo había hecho ella. La habitación se tambaleó ligeramente mientras su pulso rugía en sus oídos. Alguien había estado en su casa, no para robar, no para destruir, sino para vivir en ella. Una fría y aguda realización se asentó sobre ella. Karen no solo estaba tratando de hacerla irse, estaba reclamando la casa, pieza por pieza. Agatha retrocedió de la cocina, sus dedos apretándose alrededor del aerosol de pimienta. Se movió rápidamente, saliendo de la casa sin hacer ruido. Una vez afuera, cerró la puerta, se metió en su auto y condujo directamente a la oficina del consultor de seguridad. Él la recibió con una expresión sombría mientras ella explicaba lo que había sucedido. Esto ya no es una disputa de límites, dijo finalmente. Esto es guerra psicológica. Agatha no estaba en desacuerdo. Actualizó el sistema de seguridad nuevamente, añadiendo detectores de movimiento internos y cámaras ocultas en lugares clave dentro de la casa. Luego le dio algo nuevo, un botón de pánico que enviaría una señal de socorro instantánea si alguna vez necesitaba ayuda. Era una precaución, pero tenía la sensación de que lo necesitaría pronto, porque Karen no había terminado. Al día siguiente, Agatha recibió otra carta. Esta vez estaba escrita a mano. La encontró metida ordenadamente en su buzón, sin sobre, sin pretensión de anonimato, vete mientras puedas. Eso fue todo, sin explicación, sin firma. Agatha respiró hondo, doblando el papel con cuidado antes de colocarlo en su archivo de evidencia. No iba a ir a ninguna parte. Esa noche, se sentó junto a la ventana, observando la calle, esperando. Justo después de la medianoche, Karen apareció. Caminó lentamente, deliberadamente, deteniéndose frente a la casa, su mirada fija en la ventana de arriba, en la ventana de Agatha. Levantó una mano y presionó su palma contra el aire, como si estuviera tocando algo invisible. Luego susurró algo. Agatha no pudo oír las palabras, pero vio los labios de Karen moverse. Luego, sin otra mirada, se dio la vuelta y se alejó. Agatha se quedó allí durante mucho tiempo después de eso, el silencio estirándose entre ellas como una conversación inacabada. No estaba segura de lo que Karen había susurrado, pero estaba segura de una cosa, esto no había terminado. Agatha Cross sabía que había cruzado a un territorio peligroso. Ya no había más pretensiones de que Karen Bishop era solo una mujer amargada aferrándose a recuerdos de una casa que había perdido hace años. La situación había ido más allá de la intimidación mezquina o la nostalgia obsesiva, esto era algo más oscuro, algo que no seguía ninguna lógica,
ningún precedente legal, ningún curso de acción racional. Y Agatha comenzaba a darse cuenta de que Karen no se detendría hasta que la hubiera expulsado por completo. La mañana después de encontrar el mensaje garabateado en la pared trasera de su casa, Agatha llamó a un equipo de limpieza profesional. Se negó a tocarlo ella misma, se negó a dejar que las acciones de Karen le afectaran más de lo que ya lo habían hecho. Los trabajadores llegaron en una hora, rociando las letras rojas con productos químicos, frotando las paredes hasta que no quedara rastro. Pero incluso mientras la pintura desaparecía, Agatha no sintió alivio. El daño ya se había hecho. Las palabras podrían haberse lavado, pero su significado permanecía. Sabía que Karen estaba observando, sentía sus ojos desde el otro lado de la calle, sentía el peso de su presencia incluso cuando no podía verla. Y luego, como para confirmarlo, la voz de Karen flotó sobre la cerca: puedes limpiarlo, pero eso no cambia nada. Agatha se volvió bruscamente, escaneando el patio, pero Karen no estaba a la vista. No había oído abrirse la puerta, no había visto a nadie acercarse. La voz había venido de algún lugar cercano, pero el patio estaba vacío. Un escalofrío le recorrió la columna mientras retrocedía hacia la casa, cerrando la puerta tras de sí. Esa noche, el agotamiento se asentó en sus huesos. El estrés de la vigilancia constante, de nunca sentirse segura, la estaba desgastando. Pero no iba a dejar que Karen ganara. Encendió todas las luces de la casa, revisó 2 veces las cerraduras y se obligó a concentrarse en algo que no fuera la paranoia que le arañaba los bordes de la mente. Se sirvió una copa de vino, se sentó en la mesa de la cocina y trató de recordarse a sí misma que aún tenía el control. Entonces, la electricidad se cortó. La oscuridad tragó la casa al instante, el resplandor de las luces de la calle apenas atravesaba la pesada noche, proyectando largas sombras contra las paredes. El repentino silencio presionó contra sus oídos, espeso y sofocante. Su primer pensamiento fue que había un corte de energía en el vecindario, pero cuando miró por la ventana, las otras casas seguían brillando con luz cálida y acogedora. Solo su casa estaba a oscuras. La parte lógica de su cerebro le instó a mantenerse tranquila: un fusible quemado, un simple fallo eléctrico, era una casa antigua, después de todo. Pero luego lo oyó, un sonido tenue, casi imperceptible al principio, que se filtraba desde el pasillo. El lento y deliberado crujido de una tabla del suelo cediendo bajo el peso de alguien. Agatha no se movió, se obligó a escuchar, a localizar exactamente de dónde venía el sonido. Otro paso más cerca. Esta vez, la oscuridad hacía que todo se sintiera más agudo, cada ruido amplificado, cada respiración ensordecedora. Alcanzó su teléfono, apretándolo con fuerza mientras activaba el botón de llamada de emergencia. Un segundo después, su sistema de seguridad envió una alerta: puerta trasera abierta. La había cerrado, estaba segura de ello. Se presionó contra la pared, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron, quienquiera que estuviera dentro se había dado cuenta de que ella era consciente. Estaban esperando, observando, calculando su próximo movimiento. Entonces, tan repentinamente como se había apagado, la electricidad volvió, inundando la casa de luz y revelando pasillos vacíos, muebles intactos y una puerta trasera perfectamente cerrada. La alerta de seguridad había sido real, pero ahora, mientras miraba la pantalla, ya no mostraba signos de entrada forzada. El aire en la casa se sentía mal, pesado, estancado. Pasó el resto de la noche sentada en el sofá, con un cuchillo de cocina al alcance, mirando la puerta trasera, esperando que algo sucediera. Pero nada ocurrió. Al amanecer, había tomado una decisión: no iba a sentarse y esperar el próximo movimiento de Karen. Necesitaba terminar con esto antes de que empeorara. Condujo directamente a la oficina del condado y solicitó todos los documentos relacionados con los registros de propiedad más antiguos de lo que había revisado inicialmente,
una historia más profunda que pudiera explicar por qué Karen estaba tan convencida de que esta casa le pertenecía. El secretario dudó al ver la solicitud, mirándola con algo que se asemejaba a la curiosidad. Esta propiedad ha tenido incidentes antes, finalmente dijo, sacando los archivos. Propietarios que van y vienen, quejas extrañas. ¿Estás segura de que quieres indagar en esto? Agatha no dudó. Sí. Los archivos eran gruesos, demasiado gruesos para una casa que supuestamente había sido nada más que un hogar familiar típico. Y enterrados en ellos encontró algo que no esperaba, un informe policial de hace 15 años, la noche en que William Bishop, el padre de Karen, murió. Leyó las páginas lentamente, absorbiendo cada detalle. No solo había desaparecido, como había insinuado Karen, había muerto dentro de la casa. La causa exacta nunca se determinó. El informe mencionaba que no había signos de entrada forzada, pero la escena del crimen había sido inusual, los muebles estaban volcados, se encontraron profundas marcas de rasguños a lo largo de las paredes, como si algo hubiera sido arrastrado a través de ellas. Los oficiales que respondieron habían notado el olor a pintura fresca en el aire, a pesar de que nada había sido pintado recientemente. Y la última línea del informe le envió un escalofrío por la columna, no se encontró a nadie más dentro, pero la puerta trasera estaba completamente abierta. Agatha cerró el archivo, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Karen lo sabía, siempre lo había sabido. Y ahora todo tenía sentido. Karen no solo estaba luchando por la casa, la estaba protegiendo. Para cuando Agatha regresó a casa, el agotamiento se había sentado en algo más profundo, resignación. Esta no era una batalla que pudiera pelear con acciones legales o intervención policial. Karen no estaba interesada en ganar a través de medios oficiales, ya había decidido que Agatha no pertenecía allí y haría lo que fuera necesario para expulsarla. Caminó por la casa, escaneando cada rincón, cada marco de puerta, cada pestillo de ventana. A medio esperar que algo estuviera esperando por ella, un nuevo mensaje, otra violación de su espacio. Pero la casa estaba en silencio, el sistema de seguridad permanecía intacto, las cerraduras seguían en su lugar. Y sin embargo, al entrar en la cocina, su estómago se retorció. En la mesa, donde había dejado un vaso vacío la noche anterior, ahora había un plato de comida, un simple sándwich, un vaso de agua, una servilleta doblada ordenadamente al lado. Se quedó mirando, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. No lo había hecho, no había dejado nada afuera. Alguien había estado aquí, no para vandalizar, no para robar, sino para vivir. Una profunda y creciente realización se asentó sobre ella, Karen no solo estaba tratando de hacerla irse, la estaba reemplazando. Agatha retrocedió lentamente, sus dedos apretándose alrededor del borde de la encimera. Luego, desde más allá de la puerta de la cocina, una voz, baja, casi tierna, deberías irte ahora. Agatha se dio la vuelta, el corazón golpeando contra sus costillas, pero la entrada estaba vacía. La casa estaba en silencio y Karen no estaba a la vista. Agatha Cross había pasado toda su carrera desmantelando reclamaciones de propiedad fraudulentas, exponiendo manipulaciones y asegurándose de que las personas que pensaban que podían doblar la realidad a su voluntad se enfrentaran al peso total de la ley. Pero Karen Bishop había construido algo diferente, algo que ningún contrato, informe policial u orden de restricción podría romper. Ya no se trataba de papeleo o legalidad, se trataba de control, y Agatha sentía que se le escapaba de las manos con cada día que pasaba. La casa había comenzado a sentirse menos como suya y más como algo prestado, algo que solo estaba ocupando hasta que Karen decidiera recuperarlo. Las paredes ya no se sentían sólidas, las cerraduras ya no eran seguras. El aire dentro había cambiado, cada vez que caminaba por las habitaciones, había una sensación, una presencia presionando contra su piel, algo invisible pero indudablemente allí. Había intentado luchar contra ello con lógica,
con refuerzos, con la certeza de que era la propietaria legal, pero nada de eso importaba. Karen había pasado demasiados años tejiéndose en este lugar, incrustando su obsesión tan profundamente en sus huesos que había comenzado a sentirse como si la casa misma quisiera que se fuera. Y luego, una noche, finalmente sucedió. Se había obligado a irse a la cama temprano, el agotamiento desgastando sus nervios, pero el sueño nunca llegaba fácilmente en esta casa. Cada sonido se sentía amplificado, cada crujido de los pisos de madera cargando algo siniestro debajo. Algún tiempo después de la medianoche, justo cuando comenzaba a caer en un descanso inquieto, el sistema de alarma se activó. El sonido penetrante la sacudió, mientras se sentaba, el corazón golpeando contra sus costillas. El panel de seguridad junto a su cama parpadeó en rojo brillante, violación detectada en la puerta principal. Su estómago se retorció violentamente. Alcanzó su teléfono, manos temblorosas mientras activaba el feed de seguridad. La cámara frontal parpadeó y cobró vida, y allí, de pie en el umbral abierto, estaba Karen. No se movía, no caminaba, no estaba haciendo un ataque repentino, solo estaba de pie allí, enmarcada en el tenue resplandor de la luz del porche, el viento tirando suavemente de su ropa. La respiración de Agatha se volvió agitada y superficial. Había cerrado esa puerta, estaba segura de ello. Karen levantó lentamente una mano, apoyándola contra el marco de la puerta, como si sintiera algo. Y luego, en una voz lo suficientemente alta como para atravesar la alarma, dijo, «No debiste haber venido aquí». Agatha no dudó. Presionó el botón de pánico en su teléfono, enviando una señal de angustia a la compañía de seguridad y a la policía. Pero Karen no se inmutó, no se dio la vuelta para irse. Entró. Agatha saltó de la cama, el corazón acelerado. Agarró el objeto más pesado que encontró, una linterna de metal de su mesita de noche, y se movió rápidamente, manteniendo su espalda contra la pared, escuchando. La alarma seguía sonando, pero Karen actuaba como si no la escuchara en absoluto. Entonces, de repente, la alarma se apagó. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Agatha llegó al pasillo justo a tiempo para ver a Karen de pie cerca de la base de las escaleras, su postura relajada, como si acabara de entrar en su propia casa después de una larga ausencia. «Te lo dije», dijo Karen, su voz casi suave. «Esta casa no te pertenece». Agatha apretó la linterna con más fuerza, los músculos tensos. «Necesitas irte». Karen inclinó ligeramente la cabeza. «Nunca me fui». Algo en la forma en que lo dijo le envió un escalofrío helado por el pecho. Luego lo vio, la mano de Karen estaba sangrando, un delgado hilo de sangre goteando de su palma, manchando el suelo de madera con puntos rojos oscuros en un patrón lento y metódico. Pero no parecía notarlo. Agatha se obligó a mantenerse firme. «La policía está en camino». Karen sonrió. «No cambiarán nada». Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Agatha había pasado años lidiando con personas al borde de estallar, personas que se habían convencido de que estaban en lo correcto, incluso cuando la realidad demostraba lo contrario. Pero esto no era solo desesperación, esto era certeza. Karen no tenía miedo, no estaba luchando por el control, creía que ya había ganado, y eso aterrorizaba a Agatha más que cualquier otra cosa. Un fuerte golpe rompió la tensión, el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Agatha se volvió bruscamente, el pulso disparado, pero no había nada allí. La casa estaba en silencio de nuevo. Karen dejó escapar un suave suspiro, avanzando un poco más, mirando a su alrededor como si se estuviera reencontrando con un viejo recuerdo. «Luchaste más tiempo que los demás», murmuró. «La mayoría de la gente se va antes de que llegue a este punto». Agatha apenas pudo contenerse de lanzarse hacia ella. «¿De qué demonios estás hablando?» Karen finalmente la miró de nuevo,
su mano ensangrentada dejando manchas tenues de rojo contra la barandilla de la escalera mientras pasaba los dedos por ella. La gente no se queda, dijo simplemente. Todos piensan que lo harán. Se mudan, llenan las habitaciones con sus muebles, traen a sus pequeñas familias, se dicen a sí mismos que pertenecen aquí. Pero no. Esta casa es paciente, sabe cómo deshacerse de ellos. Agatha apretó más el agarre sobre la linterna. No hay casa, solo estás tú. Asustas a la gente para que se vaya, manipulas, los descompones hasta que no pueden soportarlo más. Karen sonrió de nuevo. Si eso es lo que necesitas creer. Dio otro paso hacia adelante. Agatha no retrocedió. Entonces, desde afuera, el sonido de las sirenas cortó la noche. La cabeza de Karen se inclinó ligeramente, pero no se dio la vuelta. Simplemente exhaló, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionada. La puerta principal se abrió violentamente y dos oficiales uniformados entraron, armas desenfundadas. Manos donde podamos verlas. Por un momento, Karen permaneció completamente inmóvil. Luego, con una lentitud exasperante, levantó las manos, su palma ensangrentada hacia afuera. Uno de los oficiales se acercó a ella, sacando un par de esposas. Estás arrestada por allanamiento y acoso criminal. Karen no se resistió, no luchó mientras le sujetaban los brazos detrás de la espalda, asegurando las esposas. Simplemente giró ligeramente la cabeza, mirando a Agatha una última vez, y luego susurró, no ha terminado. Las palabras se enterraron bajo la piel de Agatha, frías y absolutas. Los oficiales llevaron a Karen fuera de la casa, sus radios crepitando con voces apagadas. Agatha permaneció congelada, mirando el lugar donde había estado. La casa se sentía diferente ahora, más pesada, como si algo invisible aún presionara contra ella. No se movió durante mucho tiempo. Las sirenas se desvanecieron, las voces desaparecieron, pero el silencio que quedó se sintió como una advertencia. El silencio dentro de la casa se extendió interminablemente después de que llevaron a Karen. Las luces rojas y azules parpadeantes afuera proyectaban sombras cambiantes a lo largo de las paredes, pintando las habitaciones en breves momentos de color antinatural antes de desvanecerse nuevamente. Agatha permaneció inmóvil cerca de la escalera, agarrando la barandilla con una fuerza que le hacía doler los nudillos, pero apenas lo sintió. Los oficiales habían dejado la puerta abierta al sacar a Karen, y el aire frío de la noche se filtró, enfriando el sudor en su piel. Pero incluso mientras observaba el umbral vacío, incluso mientras escuchaba las voces distantes de la radio de la policía y el susurro de los uniformes, no sintió alivio. Karen se había ido, pero la casa aún se sentía ocupada. Se obligó a moverse, a avanzar y cerrar la puerta, asegurándola detrás de ella. El cerrojo se deslizó en su lugar con un sordo clank mecánico, un sonido que debería haberla tranquilizado, pero no lo hizo. Se dio la vuelta, escaneando el pasillo tenuemente iluminado, medio esperando ver algo observándola desde las sombras. La sensación de ser observada no se había ido, ni siquiera después de que arrastraron a Karen con las manos esposadas. Y el recuerdo de sus palabras de despedida se clavó en la mente de Agatha como una astilla que no podía quitarse, no ha terminado. La casa estaba demasiado callada. Se movió con cuidado por las habitaciones, revisando las cerraduras nuevamente, mirando los monitores de seguridad para asegurarse de que todo estuviera como debería. Pero no se sentía bien. El espacio a su alrededor se sentía diferente ahora, más pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado en ausencia de Karen. La casa nunca había sido cálida, nunca había sido verdaderamente acogedora, pero ahora se sentía como algo que esperaba. Entró en la cocina, con la intención de servirse una bebida para anclarse en algo normal, pero al alcanzar un vaso, su mano dudó. La encimera estaba limpia, el plato que había dejado allí antes,
la comida que alguien había preparado como si hubiera estado viviendo en la casa, había desaparecido. No lo había limpiado, no lo había tocado. Su mente se apresuró a encontrar una explicación racional. La policía había estado dentro y fuera de la casa, uno de ellos debió haberlo visto y desechado. Tal vez uno de los técnicos de la escena del crimen pensó que era evidencia y lo había llevado. Pero eso no era cierto, había estado allí cuando revisaron la cocina. Nadie había tocado el plato, nadie había llevado nada. Una fría realización presionó contra su pecho, robándole el aire de los pulmones. Karen no había sido la que había dejado esas cosas atrás, algo más lo había hecho. La parte posterior de su cuello se erizó, una respuesta instintiva al peligro que no podía ver. Se dio la vuelta bruscamente, escaneando la cocina vacía, su pulso golpeando. Se obligó a respirar, a pensar, a no ceder a la paranoia. Karen había pasado semanas tratando de desquiciarla, tratando de hacerla sentir que no pertenecía a su propia casa. Eso era todo lo que era, una sensación persistente de inquietud, un truco de su mente agotada. Pero sabía mejor. Al salir de la cocina, se movió de nuevo por la casa, pasando los dedos por las paredes como si buscara algo que hubiera pasado por alto. Las tablas del suelo crujían bajo sus pasos, un sonido familiar, pero ahora se sentía mal, como si la casa estuviera respondiendo a su movimiento. La sensación creció peor a medida que se acercaba a la escalera, una abrumadora sensación de que no estaba sola. Dudó en la base de las escaleras, mirando hacia arriba en el pasillo tenue. El pasillo se extendía en una inquietante quietud, las puertas de cada habitación cerradas, sin perturbar. Pero una de ellas no estaba cerrada con llave, la puerta del dormitorio principal, la misma habitación donde una vez había olfateado el perfume de Karen, persistiendo en la oscuridad, la misma habitación donde se había dado cuenta por primera vez de que alguien había estado dentro. Sus dedos se apretaron en un puño, las uñas presionando contra su palma mientras se obligaba a avanzar. La casa era suya, sin importar lo que Karen hubiera intentado convencerla. No iba a dejar que las sombras y los recuerdos la empujaran fuera. Subió las escaleras lentamente, cada paso medido, su respiración constante a pesar de que su pecho dolía de inquietud. El pasillo era más frío que el resto de la casa. Alcanzó la puerta del dormitorio principal, agarrando el pomo con fuerza antes de empujarla. La habitación estaba exactamente como la había dejado, la cama bien hecha, las cortinas corridas a la mitad, sus pertenencias exactamente donde debían estar, nada perturbado, nada fuera de lugar. Y, sin embargo, la sensación de presencia era innegable. Entró, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, escaneando cada rincón de la habitación, buscando algo tangible, algo real. Pero no había nada, solo el peso persistente y sofocante del aire presionando contra su piel. Entonces, la luz parpadeó. Su pulso se disparó cuando la bombilla del techo se atenuó por un segundo, una rápida fluctuación antinatural antes de estabilizarse nuevamente. Tragó saliva, obligándose a respirar, obligándose a mantenerse en control. Había sobrevivido a cosas peores que esto, había luchado batallas en salas de audiencias donde las apuestas eran millones de dólares, enfrentándose a hombres que pensaban que podían intimidarla para que se echara atrás. No dejaría que una casa vacía la rompiera. Pero al girar para salir, lo oyó, un susurro, suave, tenue, justo detrás de ella. Se dio la vuelta, la respiración atrapada en su garganta, los ojos escaneando la habitación en una desesperación salvaje, pero no había nada allí. Ningún movimiento, ninguna sombra, solo el espejo, el antiguo espejo que había venido con la casa, el que nunca había tenido tiempo de quitar. La superficie estaba oscura en la tenue luz, reflejando solo el contorno de la habitación, la vaga forma de su propia silueta. Pero mientras lo miraba, juraría que vio algo más, algo de pie en la entrada detrás de ella. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera alcanzarlo.
Se dio la vuelta bruscamente, los ojos fijos en el espacio vacío donde había estado la figura. El pasillo estaba desierto, nada se había movido. Pero sabía lo que había visto. Un escalofrío recorrió su cuerpo, profundo y primitivo. Retrocedió de la habitación, nunca dándole la espalda al espejo, sin parpadear hasta que estuvo a salvo en el pasillo. Luego cerró la puerta de golpe, asegurándola, sellándola como si fuera algo enjaulado. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, había empacado una bolsa. Se dijo a sí misma que era temporal, unas noches en un hotel, una oportunidad para aclarar su mente, para reiniciar, para recordarse que aún tenía el control. Pero en el fondo, sabía la verdad, se iba y no volvería. La casa ya había decidido eso.